Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar nuevamente con este día aprendiendo más y más de la palabra de Dios. Araceli, Toño, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Me da mucho gusto que podamos reunirnos para escuchar más de la palabra de Dios. Estamos atentos, expectantes de lo que Dios nos va a enseñar a todos nosotros. Muy buenas tardes, Araceli. ¿Cómo estás? Angelita, muy buenas tardes. Sabemos que cuando un hermano se conecta es porque hay no solamente una persona. ¿Qué tal, Toño? Siempre estuvimos orando y sabemos que ya te encuentras mucho mejor. Te enviamos un fuerte abrazo y a toda tu familia. Nos gozamos con ustedes, que ya están bien. Gracias a Dios. Eli, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, mi hermanita. Es un gusto siempre poder estar en contacto y seguir creciendo. Gracias, Angelita. Un abrazo también para ti, linda. Muy buenas tardes. Les amamos, les bendecimos. Gracias, Toño. Gracias a Dios. Les amamos, les bendecimos. Estamos contentos, estamos animados de poder seguir creciendo. Gracias, linda. Ari, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Estamos expectantes de lo que Dios nos enseña en su palabra, porque la palabra de Dios es vida y la palabra de Dios es Él mismo hablándonos, expresándose a nosotros en nuestras vidas. Lucy, ¿cómo estás? Un abrazo, mi hermanita aquí de Valle de Bravo. Vicky, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto. Cassandra, qué gusto, gracias a Dios, qué bueno. Marinita, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar reunidos con ustedes, aprendiendo juntos la palabra de Dios. Gracias, Marinita, bendiciones también para ustedes. Les amamos, les bendecimos, les extrañamos. ¿Qué tal, José María, mi hermanito Chema? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Saluda a tus papás, a tu hermanito, que esperemos que también esté ahí contigo. También aprendiendo de la palabra de Dios. Ya se conectó el pastor, gracias a Dios. Bienvenido, pastor, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos a todos. Bueno, ¿qué les parece si empezamos orando como cada vez que inicia un servicio? ¿Qué tal, María Rosas? Bienvenida, qué bueno que estás aquí. Vamos a orar y vamos a poner este servicio en las manos de Dios para que sea Él, solo Él y nada más que Él enseñándonos su palabra. Amén. Manifestando su voluntad a cada uno de nosotros para que sigamos creciendo en el conocimiento de su voluntad. Betty Morales, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo, mi hermanita, qué gusto. Muy buenas tardes a todos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo venimos ante tu presencia. Primeramente, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a bendecirte y agradecerte este tiempo, Señor, que estás con nosotros como cada día de nuestra vida, para que podamos escuchar tu palabra y aprender más y más de ti. Te rogamos, Señor, la unción para esta clase, Señor. Tú eres el Maestro, bendito Padre. Tú eres, Señor, el que nos lleva a toda verdad por medio de tu Espíritu Santo. Y estamos expectantes, listos para aprender de ti, Señor. Te bendecimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, Carlita, ya estás aquí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, pues entonces vamos con una pregunta y vamos a contestarla conforme a las Escrituras. Las Escrituras es la palabra de Dios escrita en la Biblia. Muy bien. Pregunta: ¿cómo puede un joven o cualquier persona vencer el egoísmo y la falta de generosidad? ¿Sí? ¿Cómo puede un joven o cualquier persona vencer al egoísmo y la falta de generosidad? Bueno, los niños, cuando son muy pequeños, todo lo quieren para ellos.
Ellos quieren todo para sí, todos los dulces para ellos, todos los regalos para ellos. ¿Por qué? Porque pues así son los niños, pues así son, ¿qué le vamos a hacer? ¿Sí? Y entonces durante su crecimiento, sus padres les animan a que sean compartidos con sus hermanos y compartidos con sus primos y compartidos con los amiguitos, sus juguetes y las cosas que poseen. ¿Sí? Bueno, el egoísmo es cuando no queremos prestar lo que tenemos, cuando queremos aquilatarlo, queremos, por egoísmo no queremos prestar, no queremos compartir lo que Dios nos ha dado, porque tenemos que... ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Un abrazo, hermanita. Muy buenas tardes. Tenemos que reconocer todos, los niños, los jóvenes, los más grandes, ¿sí? De que todo lo que tenemos es porque Dios nos los ha dado. Todo lo que tenemos es porque Dios nos los ha dado. Y entonces Dios quiere que compartamos con los demás lo que tenemos. Y el egoísmo no quiere compartir. El egoísmo quiere guardar todo para sí mismo, si no quiere compartir. Eso es egoísmo, ¿sí? Muchos, algunos, no voy a decir muchos porque no, gracias a Dios no son muchos, algunos niños, algunos jóvenes, algunas personas quieren toda la atención para ellos. ¿Sí, Georgette, cómo estás? Muy buenas tardes. Quieren toda la atención para ellos, quieren la atención de sus amigos, la atención de sus padres, la atención de la familia. Ellos quieren ser el centro de atención en todo momento. Y eso se llama egoísmo, ¿sí? Egoísmo. ¿Qué es el egoísmo? Bien, el egoísmo es una vanagloria, es una gloria vana, falsa. Es una persona que se ama a sí misma más de lo que se debe de amar, ¿sí? Se ama a sí mismo, es una persona avara, es decir, que quiere guardar todo, no quiere compartir con los demás lo que Dios le ha dado. Una persona egoísta es una persona soberbia, ¿sí? Tiene falta de humildad, busca solo complacer sus deseos, no le interesa complacer los deseos de los demás, solo busca lo suyo propio. Eso es una persona egoísta. ¿Cómo se puede vencer el egoísmo? ¿Cómo se puede? ¿Se puede? Sí, se puede. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Acuérdense que la pregunta es, ¿cómo puedo vencer el egoísmo y la falta de generosidad naturalmente hacia los demás? El libro de Filipenses, capítulo 2, vamos a Filipenses, capítulo 2, versículo 3, dice así, Dios dice, ¿sí? A mí me agrada muchísimo, muchísimo cuando leo la palabra de Dios. Dios me está hablando. Dios dice. Cuando leemos la palabra de Dios, sí es muy bueno decir Dios dice. Dios dice en Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagas por egoísmo, ¿sí? Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Fíjense, Cristo Jesús es Dios. Y Él no estimó ser Dios como cosa que aferrarse. Y a veces
¿sí? El orgullo, la vanagloria, ¿sí? La soberbia, el egoísmo, no quiere que nos movamos a una posición de humildad, reconociendo que lo que tenemos es porque Dios nos los ha dado y que debemos de compartirlo con los demás, ¿sí? Por eso dice aquí en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El Señor Jesús no dijo, ay, este es mi reino, yo soy Dios y que nadie entre a mi reino. No, Él quería compartir su reino con nosotros y quiere compartir su reino con nosotros. Amén. Dice en el versículo 7, dice Dios, sino que se despojó. El Señor Jesús se despojó a sí mismo, Él se despojó de sí mismo, siendo Dios, tomó la forma de siervo. Un siervo sirve, hecho semejante a los hombres. Si un siervo es un hecho semejante a los hombres. Hola Pati, ¿cómo estás, mi hermanita? Versículo 8, y estando en la condición de hombre, siendo Dios, se despoja de sí mismo, ¿sí? Y estando en la condición de hombre, se humilla a sí mismo. Eso es bueno, humillarnos nosotros a nosotros mismos, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros también debemos de hacernos obedientes. Dios no nos va a hacer obedientes, nosotros nos tenemos que hacer obedientes. Dios nos da su palabra, su consejo, pero ahora, ¿qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con el consejo de Dios? ¿Lo tomamos como palabra de Dios o lo dejamos pasar? ¿Sí? Entonces el Señor Jesús dice aquí, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Versículo 9, dice así, por lo cual, cuando Él se humilla y se hace obediente, así, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, ¿sí? Y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. El Señor Jesús se hizo obediente, ¿sí? Sí. Él ya era obediente a la palabra de Dios, por supuesto que sí, pero en su condición de hombre, ¿sí? Él se humilla, siendo Dios se humilla y se hace hombre, ¿sí? Y aquí dice, haciéndose obediente hasta la muerte. Tú y yo también debemos de hacernos obedientes. Dios no te va a hacer obediente. Tú te tienes que hacer obediente, ¿sí? Porque Dios no forza las cosas. Dios te ama y Dios nos dio un libre albedrío. Dios no quiere perder a ninguno de sus hijos. Por supuesto que no. Costamos mucho y Él no quiere. Costamos la sangre, la vida del Hijo de Dios. Y Él no quiere perder a ninguno de sus hijos. Y puede permitir lo que Él considere conveniente para que ninguno de sus hijos se pierda. ¿Sí? Para que ninguno de sus hijos se pierda. Él no quiere perder a ninguno. Él quiere que todos seamos renovados, transformados, ¿sí? Que
que estemos listos para esa gloria venidera que nos está reservada en los cielos. Él nos está preparando aquí en la tierra, ¿sí?, para ir al cielo. Pero mientras estamos aquí en la tierra, disfrutamos del reino de los cielos, ¿sí? Disfrutamos de la vida eterna, conociendo al Padre y a su Hijo Jesús, a quien Dios envió. Amén. Gloria a Cristo Jesús. En segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, dice así, hablando de la soberbia, hablando de la vanagloria, hablando del egoísmo, es lo que estamos estudiando. Dice así, porque, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ¿sí? Esto está hablando de egoísmo, que se aman a sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, todo eso habla de orgullo, ¿sí? Blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, o sea que no le agradecen a Dios nada, ¿sí? Impíos, eso significa pecadores, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, tienen apariencia de cosas buenas de Dios, ¿sí?, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir acerca de lo que es el egoísmo? Bueno, el egoísmo también es ser amantes, por decirlo así, amadores de sí mismos, avaros, soberbios, que buscan solo complacer sus deseos y que buscan solo lo suyo, ¿sí? Vamos a otra escritura. Primera de Corintios, capítulo 13, Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 5. 13, 5. Y si empezamos desde el versículo 4, lo vamos a poder comprender mucho mejor. Dice así, el amor es sufrido, es benigno, o sea que es bueno. El amor no tiene envidia. En el egoísmo sí hay envidia. El amor no es jactancioso, ¿sí? En el egoísmo sí hay presunción. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. Es lo contrario al egoísmo. El egoísmo busca lo suyo. Lolita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Muy contrario al egoísmo. Amén. Muy contrario al egoísmo. Lo contrario al egoísmo es la generosidad. La generosidad es lo contrario al egoísmo. El egoísmo quiere todo para sí. El egoísmo, una persona con egoísmo se ama a sí misma, ¿sí?, de una manera desproporcionada. Una persona egoísta quiere todo para él, ¿sí?, quiere la gloria, ¿sí?, quiere ser tomado en cuenta en todas las situaciones y estar en los primeros lugares en todas las situaciones, muy diferente a lo que es la generosidad. La generosidad comparte. El egoísta quiere todo para él y contrario al egoísmo está la generosidad. Abre sus manos y comparte para todos lo que Dios le ha dado, ¿sí? Entonces, ¿cómo se puede evitar el egoísmo? Siendo generoso, que es lo contrario.
justamente lo contrario, ¿sí? Generosidad significa ser bondadoso, ¿sí? Significa ser misericordioso, atributos de Dios. Compartes con los demás lo que tienes, no lo que no tienes, lo que tienes. Con un corazón sencillo, con un corazón humilde, ayudando a los que tienen necesidad, teniendo como ejemplo, ¿sí?, al Señor Jesús. ¿Sí? Amén. Proverbios capítulo 22. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 9. Vamos a ver qué dice Dios. Proverbios 22, 9. Dice así: el que es generoso será bendecido, pues comparte su comida con los pobres. Dice aquí en la versión Reina Valera: el ojo misericordioso será bendito. El ojo misericordioso, que es bondadoso, que es generoso, será bendito, porque dio de su pan al indigente, es decir, compartió con su pan al que no tiene nada. Amén. Al que no tiene nada. Otra versión dice: el que es generoso será bendecido, pues comparte su comida con los pobres, no esperando recibir nada a cambio. Nada a cambio. Proverbios 11, 25. Hay otra cita muy... la palabra de Dios es Dios hablándonos, y es como un panal de miel para nosotros que nos comemos su palabra. Amén. Proverbios 11, 25 dice así: el alma generosa, el alma que comparte, será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. El que saciare el apetito de alguien, ¿sí?, compartiendo su pan, él también será saciado. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. ¿Cómo se puede evitar o cómo se puede vencer el egoísmo? Siendo generoso. Siendo generoso. Amén. Isaías capítulo 32. Vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 32, versículo 8. 32, 8. Dice así: pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. Ah, qué palabra. ¿Sí? Nuevamente. Pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. Aleluya. Amén. Ser generoso es una gran bendición, una gran bendición. Bendito sea Dios. Segunda de Corintios capítulo 9. Esta escritura la conocemos muy bien todos nosotros. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 7. Amén. Dice así, vamos a leer del 7 al 9. Dice así: dice Dios, cada uno de nosotros, hablando de esa generosidad hacia los demás, cada uno dé como propuso en su corazón. Tú te has propuesto ayudar al que no tiene nada, ¿sí? Pues hazlo conforme a tu corazón, ¿sí? Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza. Cuando vas a compartir algo, no te pongas triste, ni por necesidad. Ay, Señor, yo sé que si doy me vas a dar. No lo hagas por necesidad, ¿sí?
Porque Dios, el que creó los cielos y la tierra, ama al dador alegre. Cuando vayas a compartir algo de lo que Dios te ha dado, compártelo con generosidad, porque Dios ama al dador, no al que retiene, no al egoísta, no al avaro. Dios ama al dador alegre, al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ti toda gracia, todo favor de Dios, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, esto significa que tú vas a tener suplidas todas tus necesidades y más allá de eso, no solo suplidas, sino habrá abundancia para cubrir tus necesidades. Dice, abundéis para toda buena obra, para ayudar a los demás. ¿Por qué crees que Dios te ha bendecido y te ha prosperado? ¿Para que retengas con egoísmo o para que bendigas a otros? Pues para que bendigas a otros, para que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Mientras más das, Dios más te va a confiar, porque sabe que sus recursos están en buenas manos. Amén. La llave no se cierra cuando la llave esté abierta y te empieza a fluir de tus manos bendición para los demás. No se va a detener. No se va a detener. Y todas tus necesidades van a ser suplidas y aún más, porque no retienes. No retienes. Dice la Escritura que el que retiene será llevado a pobreza. Pero el que bendice a los demás, ¿sí? Dios ama al dador alegre y la bendición no se va a detener. No es bueno retener y cerrar el puño. Es bueno abrir el puño y bendecir a los demás. Aleluya. ¿Sí? Y dice aquí, versículo 9, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Alabado sea el Señor. ¿Sí? Alabado sea el Señor. Cuando se retiene lo que Dios nos ha dado, entonces, ¿sí? Se cierra la llave de la bendición de Dios. Sí, así es, esa es la verdad. Sí, esa es la verdad. Pero cuando somos dadores alegres, compartiendo generosamente a los que están en necesidad, ¿sí? Esto agrada a Dios. Y Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 18. Dice así, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Amén. Es necesario ser generoso para con los demás. ¿Cómo se puede evitar el egoísmo? ¿Sí? Siendo generoso. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es esta. ¿Cómo puedo vencer el egoísmo y la falta de generosidad? Obedeciendo la palabra de Dios, ¿sí? Agradando a aquel que nos compró con su sangre preciosa. Amén. Practicando las buenas obras para que el nombre de Dios sea glorificado. Alabado sea el Señor, para que el nombre del Señor sea glorificado.
Amén. En el libro de Filipenses vamos al libro de Filipenses capítulo 2, versículo 3, dice así. Ya lo habíamos leído, pero vamos a volverlo a leer. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Alabado sea el Señor. En el libro de los Hechos, capítulo 20, libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 35, dice así: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Ayudar a los necesitados, eso se llama ser generoso. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado, es más dichoso, ¿sí?, dar que recibir. Tú debes de estar del lado de dar, no como nos dijo una vez un hermanito, sí, pero alguien tiene que estar del lado de recibir. Y dijo, yo estoy del lado de recibir. Y dije, ay, hermanito, ¿dónde está tu corazón? ¿Sí? Más bienaventurado es dar que recibir. Cuando das, hay gozo en tu corazón. Hay gozo cuando das. Amén. Más bienaventurado, más dichoso es el que da que el que recibe. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. ¿Sí? Entonces, ¿es bueno compartir con los demás? Sí, es bueno. Es necesario hacerlo. Es necesario hacerlo. Con eso, cuando ayudamos a los demás, evitamos ser egoístas y retener lo que no conviene. Amén. Porque hay una gran bendición para aquel que comparte lo que Dios le ha dado. La bendición no se detiene de parte de Dios cuando somos generosos con los demás. Eso es una ley espiritual. Dad y se os dará. ¿Sí? Dad y se os dará. Para que tú recibas tienes que dar. Es una ley espiritual. Amén. Alabado sea el Señor. Muy bien. ¿Cómo podemos evitar el egoísmo? Siendo generosos, obedeciendo lo que dice la palabra de Dios, poniendo atención a su consejo. Es decir, Señor, me estás hablando. Sí, Señor, lo voy a hacer. Sí, Señor, yo quiero ser grandemente bendecido, pero más quiero agradarte a ti. Quiero agradarte a ti, Señor, porque tú eres lo principal. Amén. Debemos de parecernos a nuestro Padre Celestial, porque somos hijos de Dios. Cuando decimos, es que tú eres hijo de Dios, somos hijos de Dios, comportémonos como hijos de Dios, ¿sí? Si somos hijos de Dios, comportémonos como hijos de Dios. Aleluya. Amén. Ayudando a los demás. Amén. Más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Gracias a Dios. Compartiendo lo que tenemos. Jóvenes, ustedes pueden compartir lo que tienen. ¿Sí? Ustedes, porque también lo que tienen de Dios proviene. ¿Sí? De Dios proviene. Si ves que un compañero tuyo, pues sus papás están pasando por un tiempo difícil y tienes 3 chamarras en tu ropero o en tu closet, puedes decir, Señor, una de estas chamarras va a ser para este joven que no lleva ni una a la escuela y que tiene frío
y yo voy a compartir de lo que tú me has dado, ¿sí? Lo platico con mis papás, ellos lo van a ver a bien, ¿sí? Y vamos a compartir con aquellos que tienen necesidad. Amén. Si ves que alguno de tus compañeros, sus papás, están pasando por un tiempo difícil económico, podrías decirle a tu mamá, mamá, en vez de que hagas una sola torta, haz dos, porque mi compañero no tiene que llevar a la hora del refrigerio. Y yo le puedo llevar algo que tú prepares para que él vea que Dios es bueno y lo ama. Amén. La mejor manera de compartir son con hechos. Si es necesario, hablamos, pero nuestro estilo de vida habla más que 1000 palabras. Siempre podemos bendecir a alguien. Conozco a una persona que durante el tiempo que enfrente de su casa estuvieron construyendo una casa, este hermano estuvo alimentando por mucho tiempo a los trabajadores de esa obra. Les mandaba comida, alimentando a esos trabajadores. Conozco a un hermano, sí, que salía con una libreta a la calle a levantar el pedido de los lavacoches. ¿Quién quería café con azúcar, sin azúcar? ¿Quién quería una concha o quién quería un moño de azúcar? Y salía a tomar el pedido. Entraba a su casa y le llevaba a la esposa el pedido y salía con su charola a repartir cada día, ayudando a alimentar al que tiene necesidad. Conozco a ese varón y aún vive para la gloria de Cristo. Amén. Entonces siempre podemos hacer algo por los demás. Sí, de lo que tenemos, no de lo que no tenemos. ¿Y sabes qué? La bendición de Dios no se detiene. Pero aquel que retiene lo que tiene, irá a pobreza. Eso lo dice la palabra de Dios. Amén. El que le da al pobre, le da a Dios. ¿Sí? Alabado sea Dios. Que la bendición de Dios no se detiene para aquel que es generoso. Amén. Así que cuando lleves algo, vas por el camino, prepara una torta, un sándwich, pon ahí un platanito, una mandarina en una bolsita y dice, Señor, ¿a quién quieres que se lo dé? Y en el camino Dios te va a dirigir a quién se lo vas a dar. Y vas a bendecir al que tiene necesidad. Hola Gaby, qué gusto saludarte. Te envío un fuerte abrazo con mucho cariño. Bendiciones, Gaby. Qué bueno que estás aquí. ¿Sí? Amén. Entonces es necesario bendecir a los demás. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Bien, ahora vamos a ver otro tema que también es muy importante. ¿Cómo evitar la impaciencia? Impaciencia significa falta de paciencia, naturalmente. ¿Qué puedo hacer para no ser tan impaciente? A veces queremos que Dios conteste oraciones inmediatas. Y no, Dios no es así. Vamos al Salmo capítulo 27. Salmos 27. ¿Sí? Vamos al Salmo 27, versículo 14. 27, 14. Dice así. Y desde el versículo 13, vamos a leerlo. Dice así. Hubiera yo desmayado, dice el salmista, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. O sea, ¿en dónde? Aquí, en la tierra. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Eso es ser
tener paciencia, ¿sí? Esperando en Dios. Hubiere yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Versículo 14. Aguarda a Jehová, espera, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Dios. Dios tiene la respuesta a tu oración. ¿Sí? No siempre contesta inmediatamente, pero sí contesta. No siempre te responde en el instante que tú estás orando, pero sí responde. Tenemos que tener paciencia en el Señor. Amén. Paciencia en el Señor. Confiar en el Señor y ser pacientes, no impacientes, pacientes. Amén. Gálatas capítulo 5, vamos, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22 dice así: mas el fruto del Espíritu Santo, un fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, ¿sí? En cualquier situación, no pierdas el gozo, porque el gozo del Señor es tu fortaleza. No lo pierdas. Si pierdes el gozo, el adversario está ganando. El gozo es la plena convicción que Dios está contigo. En cualquier momento, en cualquier situación, Dios está contigo. Dios está de tu parte. Más grande es el que está en ti que aquel que está en el mundo. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Amén. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paz. Tranquilos, estemos en paz, ¿sí? Paciencia, no impaciencia, paciencia. Tranquilos, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contrólate. Templanza, contra tales cosas no hay ley. Entonces, la paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo. Amén. La impaciencia, naturalmente que no es ningún fruto del Espíritu Santo, no es ningún fruto de Dios. Es el fruto de un corazón que está desesperado y que necesita tener más fe en el Señor Jesús, sabiendo que en Él tenemos que esperar y ser pacientes, como dijo alguien también, que el Señor no contesta peticiones de microondas cuando estuvieron muy de moda los hornos cuando empezaron, que nada más le picas un botón y en 30 segundos te calienta una taza de café. ¿Sí? El Señor no es así, ¿no? Él no es así, Él no es de microondas, ¿sí? Tenemos que tener paciencia, porque uno de los frutos del Espíritu Santo es la paciencia. Amén. Efesios 4:2. Vamos hacia allá, por favor. Efesios 4:2 dice así. Dice Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, dice Pablo, él estaba preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Sí? De acuerdo con la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, humildad, mansedumbre, soportándoos. Dios dice que nos soportemos, soportándoos, recordemos, verbo presente continuo. Tenemos que soportarnos, ¿sí? Con paciencia, paciencia los unos a los otros en amor.
No seamos impacientes unos contra otros. Dios nos espera. Dios espera con paciencia el precioso fruto de la tierra. Nosotros somos ese precioso fruto de la tierra y Él espera con paciencia que maduremos, crezcamos, seamos perfeccionados, seamos renovados por el Espíritu Santo. Amén. Y Él nos espera con paciencia. Por eso dice el Señor que nos soportemos con paciencia los unos a los otros en amor. Amén. No nos impacientemos. Si algún miembro de la familia va más despacito en las cosas de Dios, tenemos que soportar las situaciones, ¿sí? En el amor de Dios, con paciencia. Amén. Dios ha tenido paciencia con nosotros, nosotros tenemos que tener paciencia con los demás. Todo lo que el hombre quiera para él, tiene que darlo a los demás. ¿Quieres misericordia de parte de Dios? Da misericordia. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cosechar. Amén. Tenemos que ser pacientes unos con otros. Amén. Vamos a otra escritura. Vamos a Hebreos capítulo 6, versículo 12. Hebreos 6, 12 dice así. Empecemos desde el versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Para heredar las promesas de Dios se necesita fe. Y la fe produce paciencia. Si estás impaciente, entonces tienes que fortalecerte en fe. Porque la fe produce paciencia. Y si estás impaciente, quiere decir que no estás en fe. Tienes que estar paciente. Tranquilo, espera en el Señor. ¿Ya oraste alguna situación? ¿Has creído que Dios te escuchó? Cuando oraste y dijiste, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, ¿creíste que estabas orando a Dios? ¿Creíste con el corazón que estabas hablando con Dios? ¿Y lo creíste? Si lo has creído, entonces lo tienes. Pero si no lo has creído, ¿qué crees? No lo tienes, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Sus pensamientos son más altos y son de bien. Tenemos que tener paciencia. ¿Ya oraste? ¿Ya le pediste y le hiciste a Dios tu petición? ¿Lo creíste? Entonces lo tienes. Porque cuando estéis orando, creed que recibiste lo que le pediste y entonces te será hecho. ¿Sí? Amén. Tened fe en Dios, dice el Señor. Amén. Tened fe en Dios. Pues cualquiera que dijera este monte y quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces la fe produce paciencia. Espera en el Señor. Ten paciencia. Amén. A Dios no se le olvidó tu petición. Él tiene buena memoria. Él tiene buena memoria. Sé paciente. Dale gracias a Dios por la contestación que viene en camino. Y que esa contestación sea conforme a su voluntad, no conforme a la tuya. Porque Él quiere lo mejor para ti y a veces no sabemos cómo pedir como conviene. A veces pedimos cosas erradas, no cerradas, erradas, equivocadas. Pero Dios es un buen Padre y te va a dar lo mejor.
que tú necesitas. Sus caminos son más altos que los nuestros, sus pensamientos son mejores. Y donde no haya un camino, mira, Dios lo va a hacer. Solo espera en el Señor, espera, espera. Ya lo oraste, espera. Sé paciente. La fe produce paciencia y la paciencia hereda todas las promesas. Amén. Alabado sea el Señor. Dios es misericordioso y compasivo. Amén. Así que ya no seamos impacientes, sino confiemos que Dios está de nuestro lado. Amén. No seamos impacientes con los demás. Dios está tratando también con ellos, como también está tratando contigo y conmigo. Y Dios tiene paciencia contigo y conmigo, ¿por qué no va a tener paciencia con los demás? Amén. Dios es bueno y te ama, y te ama. Nunca me voy a cansar de decir, Dios es bueno, y para siempre son sus misericordias. Dios es bueno. Muchas cosas no comprendemos, pero una cosa sí sabemos, que Dios es bueno. Todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. Y a Él sea toda la gloria. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Bueno, mis amados hermanos, es tiempo de darle gracias a Dios por lo que nos ha dado, que ha sido mucho. Sí, nos gozamos de su palabra en nuestro corazón, la recibimos con mansedumbre. Él nos alimenta desde el cielo con su palabra. Gracias a Dios por su Espíritu Santo que mora en nosotros y nos lleva a toda verdad. Gracias por tu corazón enseñable. Gracias por escuchar el consejo de Dios, porque Dios quiere solo tu bien y no tu mal, solo quiere tu bien y quiere que te vaya bien aquí en la tierra. Amén. Entonces demos gracias todos juntos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por la palabra que nos has dado. La recibimos, Señor. La hacemos nuestra. Te damos gracias, Señor, porque nos has hablado con mucha claridad. Gracias te damos, Padre, por bendecirnos abundantemente, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea a ti la gloria, la honra y la alabanza. Y te rogamos, Señor, que tu precioso Espíritu Santo descienda sobre cada uno de los oyentes, Señor, y selle, Señor, tu palabra en nuestros corazones. Gracias, Padre. Te amamos porque tú nos amaste primero. Te bendecimos, Señor, y sea a ti toda la gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias. Amén. Un abrazo para todos con mucho cariño, con mucho respeto. Que Dios los siga bendiciendo. Gracias a Dios, Carlita. Gracias a Dios. Dios es bueno todo el tiempo. Bendiciones para todos. Muy, muy buenas tardes. Gracias, Betty. Le damos las gracias al Señor. Marinita, gracias al Señor y a Cristo la gloria. Un abrazo para todos. Mañana nos vemos en la reunión de oración a las 7 de la noche. Bendiciones para todos.